Am, Hoy vamos a estar viendo acerca o continuar con Mateo. Y bueno, tenía varios temas por compartir, pero me decidí por aunque es continuación de lo que ya habíamos visto. Pero más que un título, es una pregunta, un cuestionamiento. ¿Has dejado todo por el reino? Y vamos a ir a Mateo capítulo 19, verso 27, y dice de la siguiente manera. Cuando los discípulos están cuestionando quién puede ser salvo, y Jesús dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y en el verso 27 dice de la siguiente manera: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Lo quiere leer conmigo? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que nos has ministrado durante la semana, de manera individual, personal, en la comunión íntima, pero también durante los servicios. Y hoy esta palabra que abrimos es la palabra revelada, la palabra inspirada, la palabra de tu Espíritu Santo, y queremos que sea la necesaria para nosotros, aunque en ocasiones sea reiterada en nuestra vida y sea enfática en algo que nos estás pidiendo. Es porque necesitamos ese cambio en nuestra vida, es porque necesitamos entender tu propósito. Señor, por eso muchas gracias, porque aunque nosotros pensamos haber dejado todo, a veces hay un interés todavía que no es correcto, y queremos, Señor, que enseñes a nuestra vida para que podamos tener verdaderamente una entrega total a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos nosotros en Mateo capítulo 19, voy a empezar con el verso 16. Nos va a narrar acerca de la historia de un hombre que se acerca a preguntarle a Jesús sobre la vida eterna. Y en el verso 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y vemos que hay un buen interés. ¿Qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para estar seguro de la vida eterna? Y creo que es la pregunta del millón para muchos, y la discusión teológica también desde mucho tiempo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Somos elegidos o predestinados? ¿O es también nuestra elección tener esa salvación? Sin embargo, el hombre siempre está con esta duda, ese cuestionamiento: ¿qué haré o qué bien haré para tener la vida eterna? Es un buen interés, la vida eterna. Sin embargo, nosotros vemos que este hombre que se acerca en Lucas 18 nos dice que era un hombre principal de Israel, que le preguntó. Entonces tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía reconocimiento social, tal vez tenía influencia política porque era principal, influencia religiosa, y posiblemente era muy rico. De hecho, la Biblia nos dice que tenía muchas posesiones. Pero bueno, todo esto podía tener este hombre, y además nos va a decir en Mateo 20 que no era alguien grande, era joven, alguien que había logrado el éxito humano, religioso, social a buena edad. Creo que eso es algo difícil de conseguir. Este hombre había logrado muchas cosas, pero también tenía un interés religioso, un interés espiritual. Esto es lo que nosotros podemos ver. En el verso 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús no le responde qué debe hacer, sino le dice: guarda los mandamientos. Dios ya ha establecido que guardando los mandamientos tú puedes ser salvo, puedes entrar en la vida eterna. Pero si nos damos cuenta, hay dos perspectivas. La perspectiva divina, Dios pidiendo a su pueblo que Él ha salvado. De hecho, no fueron salvos por lo que hicieron.
sino Él los salvó y después de que los salvó les entregó mandamientos y les dice, vivan conforme a esos mandamientos. Y por otro lado está la perspectiva del hombre. ¿Cómo de manera individual, cómo con mi esfuerzo, con mi justicia puedo ganar la vida eterna? Puedo lograr o pagar la vida eterna. Si vemos esas dos perspectivas, el hombre entró y llegó con esta autojustificación, con este pensamiento antropocéntrico. ¿Qué es antropocéntrico? El hombre puesto en el centro. Sin embargo, Jesús le responde, no, tienes que poner a Dios en el centro. Guarda los mandamientos de Dios. Él ya ha dicho que guardando esos mandamientos entrarás en la vida eterna. Hay un buen propósito, pero hay perspectivas diferentes. Pero este joven, rico, religioso y principal, insiste en lo mismo. Y lo que él está diciendo es, no me hace falta nada para ganarme la vida eterna. Y entonces va a cuestionar a Jesús y le dice, ¿cuáles son los mandamientos? Recordemos, es principal, sabía cuáles eran los mandamientos de Dios. Más bien estaba probando a Jesús, diciendo, mira Jesús, qué tan justo soy. Mira, soy más justo de lo que tú pides. Si algo crees que no he cumplido, dime que no he cumplido. Y creo que a veces nosotros somos así. Nos consideramos más justos que Dios. Nos consideramos más perfectos que la palabra de Dios. Pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Este es el pensamiento humano, antropocéntrico y religioso. Tanto que muchos filósofos llegan al punto de poner a Dios bajo el pensamiento del hombre. Y por ahí Nietzsche, llega a hablar acerca de la muerte de Dios. Otro de los filósofos que es muy socorrido a veces hasta entre los que se dicen cristianos, que dice, yo no creo en un Dios que castiga, yo no creo en un Dios que juzga. Y no sé si usted se ha puesto a pensar que a veces ese es el pensamiento de muchos cristianos. Yo no creo en ese Dios de ira, sino en un Dios misericordioso. Ese filósofo se llamaba Spinoza, Baruch Spinoza, de hecho judío. Pero ¿sabe para él cuál era el Dios que él tenía? El Dios de la razón, el Dios de la naturaleza, no el Dios bíblico. Y nosotros a veces estamos siguiendo ese pensamiento del mundo, influidos por ese pensamiento del mundo. Este joven o este hombre le dice cuáles son esos mandamientos, y Jesús le va a hablar acerca de los mandamientos que tienen que ver con el hombre y el cumplimiento que está al alcance del hombre humanamente. Así como tú hablaste en el centro poniendo al hombre en el centro, yo también te doy los mandamientos que están poniendo al hombre en el centro, como no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún en aquello que es moral y éticamente correcto ante los hombres, estás haciendo lo correcto. Y podemos decir, ¿quién puede ser tan justo de esta manera? Y algunos osados podremos levantar la mano y decir, yo, pero no es cierto. Ninguno puede ser tan justo, ética o moralmente. Y Jesús lo está cuestionando. Y entonces el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cuáles son esos mandamientos que tú me estás diciendo? Pues mira, yo los he guardado todos. Jesús, yo soy justo. Qué altanero, diríamos, ¿verdad? Aquí en México. Sabiendo que Jesús conoce el corazón y la intención del hombre. Nos creó, Él discernía el pensamiento y las intenciones de los hombres. Mira, todo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces, altaneramente, o no sé qué otra palabra usar, confronta a Jesús y le dice,
¿qué más me falta? Y esto es irónico, porque le está diciendo, mira, ¿te das cuenta? No me falta nada. Todo lo que tú me dices, yo lo he hecho. ¿Es cierto? Entonces Jesús, de hecho Jesús todavía no se va a dirigir a su relación con Dios o lo que hay en su intención, en su corazón, sino Jesús todavía continúa tratándolo de esta manera para que él pueda volver en sí. Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser, ¿cómo, hermanos? Perfecto. Si quieres ser perfecto, y uno que es perfecto y bueno solamente es Dios. ¿Quieres ser como Dios? Mateo 5:48, ¿qué decía? Cuando Jesús está enseñando el sermón del monte. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tú te consideras perfecto? Algo te hace falta para ser perfecto como Dios. Y todavía estamos hablando que es humano, ¿no? Pero está en el plano humano este hombre. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque tú me estás diciendo que éticamente y moralmente eres muy bueno. ¿Qué más te hace falta? Y tú estás diciendo, prácticamente echándome en cara que tú eres justo. ¿Qué más me hace falta? Pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando llegamos a ese punto, creo que no solamente él, sino cada uno que fue confrontado por Jesús cuando aquellos querían seguirle y uno le dijo, deja que entierre a mi padre, deja que vaya a mi casa y me despida de mi familia. Es como el hombre que quiere seguir a Jesús, pero todavía sigue atado a este mundo. Quiere entrar en el reino de los cielos, pero su corazón, su vida y su mirada todavía están en este mundo. Su éxito, su anhelo está en este mundo. Y entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre que quiere ser perfecto porque vino a preguntar de la vida eterna, vino a preguntar qué más le hace falta, y por eso estamos nosotros también aquí en la iglesia. Queremos saber qué nos falta para ser verdaderos hijos de Dios, para vivir como discípulos del Señor Jesús. Y la segunda parte que le dice a este hombre, no solo vende lo que tienes y dalo a los pobres, deshazte de todo aquello que para ti es valioso. Y luego dice, y tendrás tesoros en el cielo. Tu tesoro no está en la tierra, en el cielo. Cambia tu perspectiva, deja de ver a la tierra y ve a los cielos. Entonces ven y sígueme. Ya no teniendo nada, ven y sígueme. Señor, pero yo tengo muchas riquezas, tengo muchos dones, tengo esto, puedo hacer aquello. Así te puedo servir mejor. El Señor dice, nada de lo que tienes me sirve. Deshazte de todo. Entonces ven y sígueme. Creo que es muy fuerte, porque cualquier hombre que se acerca con este orgullo va a recibir la misma respuesta del Señor. Deshazte de todo. Entonces ven y sígueme. Deja todo para que puedas seguirme. No puedes servir a dos señores. Tienes que servirme solamente a mí. Verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿No quería la vida eterna? ¿No decía que ya no le hacía falta más nada para ser perfecto, para cumplir con lo que Dios pedía? ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Qué no has dejado? Recuerdo que nosotros empezamos a ministrar y a servir primero en una iglesia donde íbamos, luego estuvimos saliendo, empezamos trabajando con niños y después ministrando con música, después en la enseñanza y preparándonos también. Y uno podría decir, bueno, tengo experiencia, creo que ya sé.
Sin embargo, cuando nosotros no estamos dispuestos a aprender cada día del Señor, ya no tenemos esa revelación de Dios. No tenemos esa sensibilidad del Señor, porque ahora ya no es Dios el que está en el centro, sino el hombre. No es la revelación de Dios y su palabra, sino mi pensamiento. Y qué triste, porque entonces recuerdo que John Wesley decía, si no educamos a esta generación, hablando de los niños, el avivamiento terminará en 1 o 2 generaciones. Y eso es cierto. Si no estoy hablando solo de los niños, si no permanecemos educándonos, creciendo en la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios se va a detener. Vamos a estancarnos. Nuestra relación y sensibilidad con Dios se pierde. Es como la persona que empieza a bañarse con agua tibia y le va subiendo a la temperatura. Llega un momento que está caliente o muy caliente y ni lo siente, o su sensibilidad es muy poca. Es como aquel que tiene esta enfermedad, lepra. Llega un momento en que esa enfermedad le ha empezado a dañar los nervios, que se le puede caer parte de un órgano, un dedo, la nariz, la oreja, y no lo va a sentir, porque ya se acostumbró a ese ambiente. Llega un momento en que nosotros dejamos de ser sensibles a la palabra de Dios y al ser confrontados, porque diariamente vamos a ser confrontados con la palabra de Dios, que ya no nos llega, que ya no sentimos arrepentimiento, que nos creemos como este hombre tan justos que Jesús no nos puede llamar la atención, Dios no nos puede corregir. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente estamos haciendo lo mismo que este hombre, nos estamos alejando. Ya no somos sensibles al llamado del Espíritu Santo. Hace un rato cantábamos y cuando escucho ese canto también me hace llorar. Dice: Yahweh, Yahweh, déjanos ver tu hermosura y poder, y que el sol brille otra vez sobre las calles de Jerusalén, que podamos ver todavía tu gloria. ¿Cuándo vas a dejar de ver la gloria y la revelación del Señor? Mientras estés buscando al Señor con un corazón humilde, diario se te va a estar revelando el Señor. Cuando no viene esa revelación, porque estás cerrando la puerta, te estás alejando del Señor. Entonces, en el verso 23, regresemos a Mateo capítulo 19, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y ponga atención ahí, no dice que no van a entrar, difícilmente entrará. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Leamos verso 24. Otra vez os digo, o sea, enfáticamente lo está diciendo 2 veces, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no me voy a meter en esta discusión, porque muchos hablan, el ojo de una aguja, que la historia, la tradición dice que era un hoyo en la pared para que entraran. No es cierto, la tradición no dice eso y no se ha encontrado evidencias de eso. Un ojo de una aguja era un ojo de una aguja. Y lo que está diciendo es imposible. Pero ¿por qué es imposible? ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús? No puedes servir a 2 señores, a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Entonces Marcos 10:24, cuando habla acerca de esto, dice: los discípulos, asombrados de las palabras, dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, la riqueza no era en sí el mal, sino su confianza. ¿Dónde estaba? En el momento de decidir. En las riquezas, en sus bienes, no en el reino de Dios. ¿Qué me hace falta para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? En Mateo 6:24, cuando nos está hablando del servicio, dice: no se puede servir a Dios mientras se sirve a las riquezas. Ninguno puede servir en este caso ser esclavo o ser siervo de 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este hombre, ¿a quién quería servir? ¿De quién estaba dominado? ¿Por quién era gobernado? Por sus posesiones, por el mundo, por las riquezas. No quería el gobierno celestial, el gobierno de Dios. Pero esto que dice Jesús, esto es imposible, difícilmente entrará. Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que ese hombre que confía en las riquezas que entre en los cielos, porque su corazón está prendado de lo material. Su pensamiento está en lo material. Pero entonces el capítulo 19, verso 25 de Mateo, sus discípulos que tienen el mismo pensamiento, ellos decían: esto que estamos haciendo es para que entremos en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y creo que es la pregunta de nosotros también. Si este hombre cumplía todo, entonces ¿quién puede ser salvo? Si vemos ese hermano o esa hermana que, mira cómo son de buenos, pero Jesús les dice: tienes que dejar todo y seguirme a mí. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una seguridad, y además la obra de Jesús nos ha dado esa seguridad, porque todo aquel que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Él nos ha dado la seguridad porque al morir y al resucitar, que dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él nos da seguridad. Pero no es el tema de hoy, esa seguridad, sino la incertidumbre de los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es imposible? Y mirando, Jesús le dijo: ¿de qué hablaban? De la salvación. ¿Quién puede entrar en el reino? No aquel que está sirviendo a las riquezas, sino aquel que está sirviendo al Señor, al reino de los cielos. Entonces, en el verso 26, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, o sea, pasar el camello por el ojo de una aguja. Que una persona deje de confiar en sus riquezas, en la sabiduría humana, en su justicia, para poner su confianza y su corazón en el Señor, para hacerse siervo de Dios. Eso es imposible. Entonces dice el verso 26, mas para Dios todo es posible. Este verso se entiende mal. Muchos dicen: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque eso es posible para Dios. No está hablando de eso, está hablando de lo difícil que es para el hombre, lo imposible que es para el hombre entrar por su propia justicia al reino de los cielos, tener la salvación. Pero eso que es imposible para el hombre es posible para Dios, solo por fe. Romanos nos dice Pablo en el capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que era imposible para los hombres es posible para Dios a través de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Entonces Pedro, cuando está haciendo esta pregunta, se cuestiona. Y yo quisiera que tú también te cuestiones, y si pudieras decir lo mismo que Pedro. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuántos han dejado todo por seguir a Jesús? ¿Verdad que es difícil? ¿Y qué es dejar todo? Es todo. Es dejar la forma de vida de este mundo, la forma de pensar de este mundo, la forma de tratarnos como se trata este mundo, buscar la propia justicia como la busca este mundo. Y no estoy hablando solamente del mundo que no conoce al Señor, como busca la religión o la iglesia. No es por estar un domingo en la iglesia, no es por cantar al Señor, ni siquiera por meditar diario y obedecer, es que somos salvos.
el que querramos tener comunión con Dios y obedecer es fruto de que ya hemos sido salvados. Pedro dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos habían dejado casa y por tiempos dejaban familia. Los que salimos luego entendemos esto. A veces tenemos que dejar la familia unos días. Tenemos que invertir dinero, tiempo, y a veces nos enfermamos y tenemos que preparar muchas cosas. Es invertir, es dejar todo por seguir al Señor. Pero hay todavía un pensamiento que no es correcto en Pedro. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué pues tendremos? No sabía cuál era la recompensa. Seguía esperando algo igual que los demás. De hecho, más adelante van a cuestionar quién es el mayor en el reino de los cielos. O sea, quién tiene el primer lugar. Porque seguían con ese pensamiento humano. Entonces, debemos pensar que quien sigue a Jesús, pero espera algo diferente a lo que Jesús ofrece, no puede ser discípulo de Jesús. Quien pone su interés, su afán fuera del reino de Dios, no es discípulo de Jesús. En Lucas capítulo 9, verso 62, va a decir que aquel que poniendo sus manos en el arado voltea atrás no es apto, o sea, no está preparado para el reino de Dios. También en Mateo 13, que ya meditamos, Mateo 13, verso 44 al 46, Jesús va a decir que cuando un hombre descubre un tesoro o una perla, ¿qué hace ese hombre? Vende todo lo que tiene por adquirirlo. Así es el reino de los cielos. Se tiene que despojar de todo porque todo lo que tenga no le va a alcanzar para entrar en el reino, para pagar el reino. No le va a alcanzar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entregarse completamente. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo que va a entrar a la tierra. Mira, yo te voy a dar esa tierra, pero los pueblos que viven ahí en esa tierra, que van a ser vencidos por mí, sus ídolos, todo lo preciado de ellos, sus estatuas de oro, deben ser destruidos, dice Deuteronomio 7, 1 al 5. No lo voy a leer todo, pero algo que dice ahí, deben ser destruidos del todo. Nada de aquello que es idolatría, que tiene valor, lo vas a traer y lo vas a usar para mi servicio. Cuando lo saca para servir al Señor, le dice, no vas a hacer como hacían en Egipto, ni vas a hacer como hacen en Canaán, porque ellos a los dioses sirven. No vas a hacer como hacen ellos, que el hermano se acuesta con la hermana, el padre con el hijo, con el abuelo, se acuestan entre hombres, hasta con animales. Eso es lo que está diciendo. De hecho, ahí empieza a dar esas leyes. No vas a hacer como hacen ellos, porque ellos sirven a todo el ejército del cielo. No vas a hacer como hacen ellos. Y la pregunta, hermano, ¿seguimos guardando o arrastrando costumbres de nuestra vida vieja, nuestra vida pasada? Lo que Dios pedía en Deuteronomio 7 era destruir del todo lo que se pudiera levantar y constituirse en objeto de culto y desviara la adoración única a Dios. Por eso Jesús está diciendo también, hombre, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. No puedes seguir viviendo de esa manera, adorando lo que tienes y luego querer adorarme a mí. Aún 2 Corintios capítulo 10 verso 5, Pablo nos dice, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo, todo pensamiento, toda filosofía, toda costumbre que aún dentro de la iglesia podemos tener, que se levante contra el conocimiento de Cristo, que se levante contra la comunión con Cristo, contra el verdadero evangelio. Tienes que destruirlo. ¿Sabe algo que a nosotros nos costó mucho? Y lo puedo decir ahora, no es que lo hayamos vencido totalmente, pero que a nosotros nos costó mucho. Es que nosotros venimos de una cultura religiosa.
Mi papá fue pastor y de una iglesia histórica. Y nosotros guardábamos muchas cosas porque estábamos acostumbrados a guardarlo de esa manera. Y hasta enseñábamos eso porque estábamos acostumbrados de esa manera. Sin embargo, Dios nos pasó por un proceso que tuvimos que desaprender lo que habíamos aprendido para poder aprender la palabra de Dios. Iba a decir, ¿no sabías la palabra de Dios? Sí, pero tenía un entendimiento de acuerdo a el filtro, al lente que nosotros traíamos. Y nos llevó el Señor a convivir con muchas congregaciones, conocer muchas iglesias, aún por nuestro ministerio, conocer muchas iglesias de todos los cortes. No quiero decir que no hayan cosas malas en algunas organizaciones, sí. Sin embargo, Dios nos hizo entender y ver que muchas de nuestras barreras para conocerle a Él no eran nuestras costumbres, sino era nuestra barrera que poníamos ante la palabra de Dios. O sea, era más alta nuestra costumbre, nuestra tradición, que la palabra de Dios. Y yo creo que algunos lo podemos entender, hermanos que venimos de ese trasfondo, la hermana Patti, el hermano Fernando, ¿verdad? Que venimos de ese tipo de iglesias. ¿Y cómo tuvo que tratar con el Señor? El Señor con nosotros, ¿cuánto? ¿Un día? No, a veces fueron años para que el Señor cambiara nuestra forma de conocerle a Él. Bueno, mi esposa también, ¿no? Joel. Sé que fue una lucha, pero cuando Dios trató con nosotros nos sentimos verdaderamente libres. Y cada día lo que queremos es dejar eso que nos ata para poder seguir al Señor. En Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús le está diciendo a aquellos que quieren ser sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, lean conmigo si lo tienen ahí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué debe hacer el hombre? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No solamente es dejar todo, es negarse a sí mismo por seguirle a Él. Es tomar la cruz, es ir camino al Calvario, camino a ser crucificado, camino a morir, camino a hacer la voluntad del Padre. Y entonces verdaderamente seremos sus discípulos. Dice en Romanos capítulo 14 de la siguiente manera, verso 7 y 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Este es el hombre que no solo ha dejado todo, y los discípulos decían, ¿qué recibiremos? No, este hombre no solo ha dejado todo, también se ha negado a sí mismo. El vivir o el morir está ¿en quién? En Cristo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Solamente aquella persona que se ha doblegado completamente ante el Señor puede decir de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Y no me niego solamente porque soy muy bueno y es mi deseo, sino porque el Señor me ha hecho morir. He caminado el camino a la cruz y he muerto juntamente con Cristo. Pablo dice: he crucificado mi yo juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Regresemos a Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus. Esta es la recompensa que van a tener. Van a entrar conmigo a mi reino y van a juzgar a las 12 tribus. Y muchos pensábamos: Dios nos va a poner aquí tronos y nos va a poner coronas, ¿no?
Pero de eso estaba hablando. No voy a entrar en profundidad en este tema, porque es todo un tema. Sin embargo, Lucas capítulo 22, verso 28 al 30 nos va a aclarar un poco este tema y dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En qué, hermanos? En mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es esto de estar sentado para juzgar? Es que puedan entrar y comer conmigo, puedan estar en mi reino, ser invitados y lleguen a ese reino, y no solamente ser invitados y estén en ese reino, sino que al haber creído, ustedes están condenando a aquellos que me han rechazado. Eso es juzgar. Usted, al haberle creído a Jesús, tácitamente está haciendo que aquellos que no creyeron en Jesús sean condenados, porque han rechazado a Jesucristo. Al final nos va a hablar también de los primeros serán postreros, pero bueno, muchos piensan, comentaristas, es que está hablando de los judíos. No, cuando habla de primeros y postreros, no está hablando de un lugar, sino está hablando aquellos que creen que han dejado todo, que se han negado a sí mismos, pueden entrar al reino de los cielos. Son los invitados, son los que tienen parte. Pero los que no, los postreros, son aquellos que fueron invitados, como el Señor que preparó las bodas para su hijo, y cuando los llamó no quisieron ir, o no fueron vestidos de ropas dignas. Aquellos que fueron invitados y rechazaron esa invitación o no fueron dignos, serán echados fuera, no entrarán en el reino de los cielos. De eso hablaba Jesús. Entonces, capítulo 19 de Mateo, regresando, verso 29: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá, hermanos, ¿cuánto? 100 veces más, y heredará la vida eterna. O sea, voy a recibir 100 hijos más, 100 casas más, 100 hermanos más. No está hablando de eso, sino es una figura literaria, metafórica, para hablar. La recompensa que vas a tener es mucho mayor que lo que has dejado. Y Lucas 18:30 aclara esto, diciéndolo, hablando de esto mismo, dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tu recompensa va a ser aquí, pero también en la vida eterna. No está hablando de 100 veces, sino tu recompensa es perfecta, completa, porque es en los cielos. Por eso quisiera concluir en el capítulo 19, verso 30, con algo que ya había comentado: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. La pregunta es: ¿has dejado todo? Mateo 19:30 estaba diciendo, hablando de esto, pero también no está hablando de ese orden. Hay un lugar primordial en el reino y un lugar último en el reino. No. Recordemos que nos habló también aquí en el capítulo 20 de Mateo acerca de aquellos que fueron llamados a la viña del Señor a trabajar. ¿Qué recibió cada uno? Un denario, lo justo, desde el que empezó primero como el último, el que trabajó una sola hora. Lo mismo que va a recibir Pablo, que entregó su vida, Esteban, lo vamos a recibir nosotros. Y si el Señor viene en un minuto, el que haya entrado y que recibió al Señor y creyó en el Señor en ese minuto, él va a recibir lo mismo. Es la vida eterna. No hay rangos en el reino de Dios. Él es el capitán, Él es el general, nosotros somos soldados rasos, todos. Ni el pastor es más que el resto. Es una función, es un trabajo. Ni el diácono es más que los otros. Somos llamados a servir en el reino de Dios. Y tenemos una recompensa si hemos dejado todo. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. Nuestro interés debe estar centrado en esa vida eterna. Pero los que no han dejado todo por el reino, que han negado a Jesús, que no se han negado a sí mismo, ellos ni siquiera conocen la vida eterna. Ni siquiera han seguido a Jesús. Por eso la pregunta que hice al principio y lo vuelvo a repetir: ¿has dejado todo por el reino? ¿Qué es lo que te hace falta dejar por el reino?
¿qué debes dejar? Hoy debes cuestionarte. ¿Tu vida refleja la vida del reino, la vida de Jesús? ¿O tu vida todavía está entre claro y oscuro? Tu vida por momentos alaba y bendices a Dios y te gozas, pero en otros momentos tu vida es una afrenta para el Evangelio. En ocasiones hasta tú te avergüenzas y dices, no puedo llamarme cristiano. ¿Qué es lo que debes de cambiar? Tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de tratar a los hermanos, tu forma de tratar a tus vecinos, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a los que trabajan contigo, tu forma de hacer negocios, tu forma de comportarte en la escuela, tus sentimientos hacia los demás, tu carácter egoísta, tu orgullo, tu enojo, tu ira. ¿Por qué no aún la apatía, la flojera, la mediocridad? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? El reino de los cielos es para hombres y mujeres decididos, entregados. Pablo llegó un momento para decir, oigan, solamente yo no puedo traer esposa y Silas, todos los demás tienen esposa. O sea, ¿qué estaba diciendo? Yo quisiera casarme, quisiera tener una esposa, pero por motivo del reino no puedo hacerlo. Pablo llega a decir, no solamente estoy dispuesto a entregar mis bienes, sino a gastarme yo mismo por el Evangelio, por ustedes. Pablo llega a decir, traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No solamente porque hubiese predicado el Evangelio y hubiera llevado la palabra de las buenas nuevas de salvación de Cristo, no, sino porque literalmente en su cuerpo estaba marcado por los látigos, porque había sido apedreado, porque había pasado hambres. Literalmente llevaba las marcas de Cristo. Y no estoy diciendo aquí en las manos, en los pies, sino por causa del Evangelio se había negado a sí mismo. Dice, todo lo he dejado o todo lo he tenido por estiércol, por basura. Dice en el original así, por estiércol, cropos, por basura, por ganar el reino, por ganar a Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar todo? Tal vez hay un vicio, tal vez hay un sentimiento, una falta de perdón. Hay muchas cosas en nuestra vida que hoy tenemos que dejar. Te voy a invitar a ponerte en pie, hermano, y a orar. Yo no conozco tu vida, pero el Señor conoce tu corazón y tus intenciones. Y es momento en que dejemos todo en las manos del Señor. Realmente deja todo por el reino. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento levantamos nuestras manos a ti, como el Hijo ante el Padre, y diciendo, Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado contra ti. Hoy nos acercamos a ti, queremos, Señor, arrepentirnos. No queremos un reino humano, sino el reino celestial. Como tampoco queremos exponer nuestra propia justicia ante ti, sino que, Señor, podamos ser confrontados por tu verdad, por tu justicia, por tu reino santo. Y que, Señor, viendo eso, nosotros nos avergoncemos de nuestro yo y de nuestra condición y nos humillemos cada vez más. De hecho, Jesús va a presentar cómo los judíos le rechazaban, pero luego presenta a aquellos que no son judíos, como la mujer sirofenicia, o aquellos que se acercaron que no eran judíos, sino eran paganos, y aún le dice a la mujer que es una perrilla y que no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Pero ese mensaje era para aquellos que se consideraban justos y dignos, que estaban allí. Pero lo que le está diciendo es, les traje primero a ustedes el reino. Pero esta mujer que dice, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y entonces Jesús
Jesús muestra su misericordia, como aquellos que estaban lejos son hechos cercanos, porque estuvieron dispuestos ni siquiera solamente a acercarse a Jesús, sino a entregar aún su yo, a negarse a sí mismos, con tal de tener una bendición tuya, con tal de ser salvos. O la mujer de flujo de sangre que pudo acercarse aún en medio de la gente, aún estando condenada, para que pudiese ser salvo. O la mujer que estaba también en el lecho del pecado, y aquella mujer fue salvada. Ahora solamente Jesús le dice: ve y no peques más. Señor, ayúdanos a entregar todo. Si hay algo que todavía no hemos dejado, seguimos arrastrando nuestra vida vieja, nuestro carácter viejo, nuestras formas de vivir, nuestra religión pasada. Seguimos arrastrando nuestro orgullo, nuestra ira, todo lo que somos, y pensamos que de esa manera podemos entrar al reino de los cielos. No podemos servir a Dios, no podemos ser esclavos de Dios, servidores de Dios, y ser todavía siervos o esclavos del mundo, de nuestro yo o de las riquezas. Padre, enséñanos a humillarnos de esta manera para entrar en el reino de los cielos. En este momento ponemos nuestro corazón en tus manos. Cámbialo, Padre. Nos humillamos y usa nuestra vida humildemente, usa nuestra vida para seguir extendiendo este reino, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y Dios le bendiga.